Dicen que las viejitas somos tontas. Ese fue el peor error que cometió mi nieta Valentina. Yo me llamo Consuelo. Tengo 72 años, 3 hijos, 8 nietos y una memoria que, gracias a Dios, no me ha fallado ni un solo día de mi vida. Guardo todo, mija. Todo. Las fechas, las palabras, las miradas y las cartas. Sobre todo las cartas. Pero antes de que te cuente lo que pasó, necesito que te sientes, porque esta historia no es corta. Es de esas que se cuentan despacito, con café en la mano, como cuando mi mamá me sentaba en la cocina y me decía: Consuelo, escucha bien, porque la vida te va a enseñar que los secretos tienen fecha de caducidad. Tenía razón, como siempre. Todo empezó hace 3 años, cuando mi hijo mayor, Rodrigo, se enfermó del corazón. No fue un infarto fulminante, gracias a Dios. Fue algo que los doctores llaman insuficiencia cardíaca. Nada de otro mundo si te cuidas, pero sí algo serio. Rodrigo tuvo que cambiar su vida completa, su dieta, su trabajo, sus horas de sueño y también, según su esposa Valentina, su testamento. Sí, mija, su testamento, porque Valentina, que llegó a mi familia hace 12 años con una sonrisa muy bonita y unas intenciones que yo nunca terminé de entender, aprovechó la enfermedad de mi hijo para limpiar el camino, y yo, según ella, era el estorbo más grande. Déjame contarte cómo es Valentina para que la conozcas bien. Es de esas personas que sonríen con la boca, pero no con los ojos. ¿Sabes cómo son? Cuando llegas a su casa te dice: «Ay, qué bueno que viniste», pero su cuerpo está cerrado, los brazos cruzados, y sus ojos ya están mirando el reloj. Así es Valentina. Desde el principio yo sentí algo raro. Una madre siempre lo siente, mija. Pero me callé porque Rodrigo la amaba, y el amor de un hijo es sagrado. Yo no iba a ser la suegra que arruina un matrimonio. Así que aprendí a convivir con ella, a sonreírle cuando me ignoraba, a darle las gracias cuando me ponía el plato de comida con esa cara de fastidio, a no decir nada cuando hablaba de mis nietos como si yo no existiera. Durante 12 años guardé silencio, 12 años de cumpleaños, donde llegaba al último lugar en los abrazos, 12 años de navidades, donde mis regalos eran los únicos que quedaban sin abrir hasta el final, 12 años de reuniones donde Valentina interrumpía cada historia mía con un bueno, ya o un sí. Mamá Consuelo, ya nos contaste eso. Yo aguantaba, por Rodrigo, por mis nietos, por la paz de la familia. Pero hay un límite, mija, siempre hay un límite. Y el mío llegó una tarde de martes, cuando mi hijo estaba recién salido del hospital y yo fui a visitarlo con un caldo de pollo que le preparé desde las 6 de la mañana. Llegué a la casa y Valentina me abrió la puerta con esa sonrisa suya, la de boca sin ojos, y me dijo: «Mamá Consuelo, Rodrigo está descansando, hoy no puede recibir visitas». Visitas, me dijo, visitas, a mí, a su mamá. Me fui a mi casa con mi caldo, me senté en mi silla favorita y lloré un buen rato. Pero mientras lloraba, algo dentro de mí despertó, algo que llevaba dormido 12 años. 2 semanas después de ese episodio, recibí una llamada de mi hijo menor, Ernesto. Ernesto es diferente a Rodrigo, más callado, más observador. Siempre ha sabido leer a las personas con una claridad que a mí me asombra, y esa tarde me llamó con una voz que yo no le había escuchado en años, una voz seria, preocupada. «Mamá», me dijo, «necesito contarte algo, pero tienes que prometerme que no vas a hacer nada todavía». Le prometí, y me contó que un amigo suyo, que trabaja con un abogado en el centro, había escuchado por casualidad que Rodrigo había ido a actualizar su testamento. Nada raro en eso, dado que estaba enfermo. Lo raro era lo que había cambiado. Yo,
Consuelo Martínez, viuda de Herrera, había sido eliminada de la lista de beneficiarios, no reducida, no movida a un lugar diferente, eliminada, como si nunca hubiera existido. Me quedé en silencio un momento. Ernesto esperaba al otro lado del teléfono, sin respirar casi. Mamá, ¿estás bien? Sí, mi hijo, le dije. Estoy perfectamente bien. Y era verdad, porque en ese momento algo hizo clic en mi cabeza, como cuando pones la última pieza de un rompecabezas y de repente todo tiene sentido. No me dolía que Rodrigo me quitara del testamento. Mi hijo nunca ha sido mala persona. Lo que me dolía era saber, con una certeza absoluta en mi corazón, que esa decisión no había salido de él, había salido de Valentina, y ahí fue cuando recordé la carta. Para entender la carta, mija, tengo que contarte una historia dentro de la historia. Pon atención. Hace 20 años, cuando mis hijos eran jóvenes y yo todavía tenía el cabello negro, vivía en esta misma colonia un señor al que todos llamaban Don Aurelio. Era el papá de Valentina. Don Aurelio era de esas personas que uno ve y enseguida siente que algo no está bien. No era malo en el sentido de que gritara o pegara. Era malo de la peor manera, en silencio, con documentos, con letra chiquita en los Chiquita en los contratos y palabras grandes en las conversaciones. Mi esposo Héctor, que Dios lo tenga en su gloria, tuvo tratos con don Aurelio una vez. Solo una vez. Y esa única vez estuvo a punto de costarnos la casa. No voy a entrar en todos los detalles porque es una historia larga, pero el resumen es este. Don Aurelio le prestó dinero a Héctor para un negocio. Cuando llegó el momento de pagar, apareció un documento que Héctor nunca había firmado, con una deuda 3 veces mayor a la original. Hubo una discusión terrible, amenazas. Abogados. Al final, mi esposo pudo demostrar que el documento era falso, pero en el proceso, alguien que estaba dentro de la casa de don Aurelio nos ayudó, nos mandó información, nos dio la prueba que necesitábamos para ganar. Esa persona nos mandó una carta escrita a mano, sin nombre, sin dirección. Solo con los detalles del fraude, los nombres de los testigos y al final, una pequeña firma que yo reconocí tiempo después, una V dibujada con tinta azul. Una V de Valentina. Ella tenía 16 años cuando escribió esa carta. Y yo nunca supe si lo hizo por bondad, por miedo a su padre o por alguna razón que solo ella conoce. Pero lo hizo. Y yo guardé esa carta. La guardé en una caja de madera que tengo en el closet, debajo de las fotos de mi boda y de las cartas que me escribía Héctor cuando éramos novios. Nunca pensé que la necesitaría. Nunca pensé que tendría que usarla. Pero ahí estaba, esperándome desde hace 20 años. Ahora te cuento lo que hice. Y te pido que no me juzgues, mija, porque yo no soy una persona vengativa. Soy una persona justa. Hay diferencia. Primero, fui a visitar a Rodrigo. No llamé antes. No avisé. Llegué un sábado por la mañana con tamales de la señora del mercado, los favoritos de Rodrigo desde que era niño, y toqué el timbre. Valentina abrió la puerta. Vi en su cara que no esperaba verme ahí. ¿Pero qué iba a hacer? ¿Cerrarme la puerta en la cara frente a los vecinos? Me dejó pasar. Rodrigo estaba en la sala, descansando en su sillón favorito, con la tele prendida. Cuando me vio, su cara cambió completamente. Se levantó más rápido de lo que debería para alguien recién operado y me abrazó. Mamá, me dijo en voz baja. Qué bueno que viniste. Nos sentamos a desayunar los tres. Valentina estuvo callada casi todo el tiempo, observándome con esos ojos suyos. Yo estuve amable, cariñosa, platicadora.
Le pregunté a Rodrigo por sus medicamentos, por el doctor, por cómo se sentía. Y al final, cuando Valentina se levantó a lavar los platos, le dije a Rodrigo en voz baja: Mijo, ¿cuándo me ibas a decir lo del testamento? Se quedó helado. Mamá, yo. No me tienes que explicar nada ahorita, le dije sonriéndole. Solo quiero que sepas que te entiendo y que te quiero y que tenemos que hablar los dos solos cuando te sientas bien. Asintió, y en sus ojos vi lo que yo esperaba ver: culpa, no maldad, culpa. Mi hijo no era malo, era un hombre débil que amaba a una mujer fuerte, y eso a veces se paga caro. Salí de esa casa tranquila, con mis tamales vacíos y mi plan listo. La semana siguiente le pedí a Ernesto que me ayudara a localizar a la familia de don Aurelio. El papá de Valentina había muerto hacía 5 años, pero quedaban tíos, primos, cuñados, gente que recordaba el escándalo del fraude. Y encontramos algo interesante. Don Aurelio había dejado propiedades. Y esas propiedades estaban envueltas en un pleito legal entre los herederos. Un pleito que llevaba 3 años sin resolverse. ¿Por qué era interesante eso? Porque Valentina nunca había participado en ese pleito. Nunca había reclamado nada. Y eso, según el abogado que consultamos, era muy raro, a menos que Valentina tuviera algo que ocultar de su pasado con su papá. Algo que no quisiera que saliera a la luz en un proceso legal. Algo como, por ejemplo, una denuncia que nunca se presentó formalmente. Un fraude que quedó en silencio gracias a una carta anónima. Un secreto que una niña de 16 años guardó durante 20 años. Esperé el momento perfecto y llegó un domingo. Rodrigo había ido con Ernesto a su revisión médica mensual. Los nietos estaban en casa de los otros abuelos. La casa de Rodrigo y Valentina estaba sola. La llamé por teléfono. Valentina, ¿estás en casa? Necesito pasar a recoger unas fotos que le presté a Rodrigo hace tiempo. Me dijo que sí. Con esa voz suya, seca y educada al mismo tiempo. Llegué con la caja de madera. La puse sobre la mesa del comedor. Valentina me ofreció café, ¡qué remedio! Y nos sentamos. Valentina, le dije, quiero que seamos honestas tú y yo, de mujer a mujer, sin rodeos. Me miró. Cruzó los brazos. Está bien. Sé lo del testamento, le dije, y no vine a pelear. Vine a platicarte de algo que encontré mientras ordenaba mis cosas. Abrí la caja. Saqué la carta. La puse sobre la mesa, boca arriba, para que ella la viera. Hubo un silencio larguísimo. Vi cómo el color se le iba de la cara, mija. Lentamente, como cuando se va la luz en un apagón. Primero los cachetes, luego la frente, luego los labios. ¿Dónde? No pudo terminar la pregunta. La guardé desde siempre, le dije, con la voz más tranquila del mundo. Nunca la usé porque nunca la necesité. Tu papá y mi esposo resolvieron sus cosas. Nosotros seguimos adelante. Valentina miraba la carta sin tocarla, como si tuviera miedo de que se quemara. Esta carta, continué, junto con los testimonios que todavía existen de personas que recuerdan lo que pasó, es suficiente para reabrir un caso de fraude. El caso prescribió civilmente, sí, pero hay otros ángulos. El pleito de las propiedades de tu papá, por ejemplo. Los abogados de tus primos podrían encontrar esto muy interesante. Valentina levantó los ojos hacia mí, y por primera vez en 12 años vi en esa mujer algo que nunca había visto: miedo de verdad. ¿Qué quieres?, me preguntó. Nada que no sea mío, le respondí.
Quiero que mi hijo tome sus propias decisiones. Quiero poder visitar mi casa porque esa casa también la construyó su papá, aunque sea a tu nombre, sin que me traten como una visita. Y quiero que mis nietos sepan quién es su abuela. Pausa. Eso es todo. No quiero dinero. No quiero propiedades. Solo quiero lo que siempre debí tener. Respeto. No voy a decirte que Valentina se convirtió en mi mejor amiga. La vida no funciona así y las telenovelas mienten. Pero sí te voy a decir lo que pasó en los meses siguientes. Rodrigo me llamó una semana después. Me dijo que quería hablar conmigo, que había cosas que no sabía y que quería escucharme. Nos encontramos en una cafetería, los dos solos, y platicamos por más de 3 horas. Le conté todo. No como una acusación contra Valentina, sino como la verdad que merecía conocer. Le hablé de los años de silencio, de los cumpleaños, de la tarde del caldo, del testamento. Mi hijo lloró, mija. Un hombre de 48 años, con canas en las sienes, lloró como cuando era chiquito y se raspaba las rodillas. Mamá, no sabía que te habías sentido así. Lo sé, mijo. Por eso no te dije nada antes. 2 meses después, Rodrigo actualizó su testamento, sin mi presión, sin que yo se lo pidiera. Por decisión propia. Y algo más cambió, que para mí vale más que cualquier herencia. Empecé a ver a mis nietos seguido. Los sábados por la mañana vienen a mi casa. Les enseño a cocinar, les cuento historias, les doy lo que ningún dinero puede comprar. Valentina y yo no somos amigas, pero nos saludamos, nos respetamos. Y cuando coincidimos en una reunión familiar, ella ya no me mira como si yo sobrara. Me mira como lo que soy, la abuela. La señora de la casa, aunque la casa ya no sea mía legalmente. La mujer que estuvo aquí antes que ella y que, con la gracia de Dios, va a estar aquí mucho tiempo todavía. Y así fue, mija. Como una carta escrita hace 20 años por una niña de 16 cambió el rumbo de mi vida. Yo no busqué la venganza, busqué la justicia. Y hay una diferencia enorme entre las dos. La venganza destruye. La justicia construye. No le quitéis a los viejos la voz. No les quitéis el lugar en la mesa. No penséis que porque tienen arrugas y caminan despacio no ven, no escuchan, no recuerdan. Las abuelas recordamos todo, mija. Todo. Y a veces guardamos las pruebas. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que la necesite escuchar hoy. Porque hay muchas abuelas como yo, calladas en su silla, guardando cartas en cajas de madera. Hasta la próxima historia. Con cariño, tu abuela Consuelo.